C7, Derechos Humanos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, por radio, por televisión, por internet. Estamos en contacto con todas las personas que quieran saber de los derechos pues de todos. El día de hoy tenemos un tema bien interesante porque cuando hablamos de los niños se les considera este grupo o parte de este grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños son como invisibles, como si no tuvieran derechos más que obligaciones de portarse bien, de estudiar y de recoger tu cuarto, ¿no? Y muchas veces el padre de familia cree que tiene el derecho a lo mejor de instruirlo, de educarlo, con cierto tipo de abusos que todavía en nuestro país se practican, también a veces los golpes, los regaños, las ofensas. Ahora atraviesan otro problema los niños y las niñas y los adolescentes en nuestro país, que es el bullying, hasta en su entorno social. De verdad que es un panorama difícil que tenemos que poner pues los ojos en este tema. A nivel nacional tenemos ya una ley general de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Aquí en Jalisco se está trabajando para poderla unificar, al hacer una ley general. Cada uno de los estados tendrá que pues hacer sus adecuaciones para hacer la práctica aquí en el estado de Jalisco. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos le damos la bienvenida a Iván Félix Vallejo Díaz, quinto visitador de la Comisión Estatal de Derechos. Así es, Trini, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias. ¿En qué situación nos encontramos cuando hablamos de los derechos? Y que esta ley es muy larga, cuando decimos, ¿no? Ley General de los Derechos de las Niñas. Los niños, los adolescentes. ¿En qué punto nos encontramos? Mira, precisamente, Trini, como tú bien lo señalas, la niñez por muchos años, algunos siglos, desde la Edad Media, eran efectivamente, como tú lo señalas, personas invisibles, personas a medias, personas en progreso, personas en desarrollo, personas incompletas. Así es como realmente en muchos años atrás se estigmatizaba a los niños. De hecho, pensadores como Platón decían que los niños eran hombres en proceso de regeneración, porque obviamente no tenían toda la racionalidad desarrollada con el ánimo de tomar sus propias decisiones. El mismo pensador, también Aristóteles, decía que eran proyectos de desarrollo de humanos, es decir, porque también eran personas que no estaban potencializadas hacia el máximo. Obviamente la niñez a través de esos siglos estuvo en la oscuridad de las leyes, de la legislación, de las políticas sociales, culturales, políticas, y no eran tomados en cuenta. A razón y a raíz de varios eventos sociales, a nivel político, social, cultural, a raíz de la misma Segunda Guerra Mundial, donde muchos niños fueron víctimas de homicidios y muchos santos delitos lacerantes para la sociedad que se cometieron en vejación de ellos, es que se crea una nueva dinámica y pensamiento a favor de la niñez, con el ánimo de que se garantizaran a lo mayor posible sus derechos por parte de los países. Tan es así que ahora a las fechas ya tenemos diversos tratados e instrumentos internacionales que nos obligan a garantizar y respetar los derechos humanos. Entre ellos, uno de los máximos instrumentos en México es la Convención sobre los Derechos de los Niños, la cual fue aceptada y aprobada ya por el Estado mexicano desde el año 1990, y en el cual entramos a otro esquema sobre los derechos de los niños. Aquí es bien interesante porque además del grupo de los niños, a esto los vamos a subdividir en si son indígenas, los vamos a subdividir en si son mujeres. ¿Qué otras divisiones aparte los hacen más vulnerables a que no se les respeten sus derechos? Así es, bueno, hay diversas y claras divisiones entre la niñez como la niñez migrante, la niñez con discapacidad, la niñez en estado de indigencia, la niñez con diversos factores, como tú bien lo señalas, que la vuelven más vulnerables. Ya si de por sí los niños son un grupo vulnerable, estar en condiciones que los pongan en desventaja frente a otra niñez se vuelven doblemente vulnerables. Hace un momento que dijo de las situaciones bélicas, por ejemplo, hablando de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pues no es histórico eso, y tampoco tiene que ver con Siria o con países que están en el oriente. Estamos hablando de niños de Guerrero,
Estamos hablando de niños de Michoacán, estamos hablando de niños de Tamaulipas, de Oaxaca, que están en este momento, sobre la situación que tiene nuestro país, pues padeciendo los efectos de una guerra, podríamos llamarle así, ¿no? Se quedan muchas veces sin familia, sin papá, sin mamá, y quedan en el total abandono. Ese también es un tema bien interesante. Así es, bueno, definitivamente también son temas que hay que abordar y tomar en cuenta. Todo esto viene a ser pues una gama de situaciones, circunstancias sobre las cuales con el devenir de la historia y el desarrollo del país, de México, como tú lo dices, del mundo, pues han los niños sido víctimas y relegados de muchos actos de las propias autoridades o actos de la sociedad, lo cual requiere de esa atención, seguimiento, acompañamiento de esta niñez para que se le garantice su sano y adecuado desarrollo al que tienen derecho. ¿Y qué dice esta Convención de los Derechos de los Niños? Así es, mira, esta convención es muy interesante, no es el único instrumento, hay otros instrumentos que también tienen derechos de los niños que vienen implícitos, pero la convención es el instrumento marco general en el cual se establecen todos los derechos, donde ya se establece precisamente el interés superior del niño, el derecho a la supervivencia, el derecho a la salud, a la educación, a una nacionalidad, a la protección, a vivir en familia, por supuesto, a que el Estado se responsabilice para el supuesto caso de que los padres de origen no puedan atender las necesidades o que los padres atenten en contra de los derechos del niño, cómo el Estado debe de responsabilizarse y adquirir esa responsabilidad sustituta de parte de los padres para a su vez garantizarles el poderlos incorporar a una nueva familia en el supuesto jurídico como en el Estado mexicano sucede, que es la adopción. Que de hecho, bueno, y tomando el tema, ustedes como derechos humanos se encargan todos los años de identificar cuál es la situación de los niños en nuestro estado. ¿Qué les dicen sus estudios? ¿Qué les dicen sus encuestas? Estar revisando estos espacios donde se les da resguardo a estos niños que están en algún momento sin su familia, ¿no? Así es, Trini. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos es uno de los puntos torales sobre los cuales se busca el respeto a los derechos humanos, el respeto a este grupo vulnerable. Como tú bien lo señalas, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco lleva a cabo una supervisión anual a las casas hogar que se encuentran en el estado de Jalisco. Déjame decirte que en el año 2014 por primera vez nos salimos de la zona metropolitana. Obviamente este tipo de supervisiones requiere de un gran equipo especializado, técnico y un gran número de servidores públicos que participan en la ejecución de esta supervisión. El año pasado la realizamos en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y en el primer trimestre del año 2015 estaremos dando a conocer los resultados, pero más aún, sin embargo, ya tenemos los resultados de la supervisión que se hizo en el 2013 y que los mismos fueron dados a conocer a inicios del 2014. Hay muchos avances, la realidad es que sí hay avances, pero el estado general de las casas hogar que mantienen bajo custodia a esta niñez pues siguen siendo aceptables. Así lo vamos a dejar en esos términos, aceptables. Hace falta mucho, falta mucho apoyo, consideración de las autoridades, acompañamiento de los niños. Muchas veces hemos hablado en algunas de las recomendaciones que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos del abandono institucional que se da cuando la autoridad deja de cumplir con sus obligaciones de acompañamiento y vigilancia para que los niños estén en una situación de respeto a sus derechos y puedan ser incorporados a una nueva familia cuando no pudieron mantenerse sus lazos de familia de origen o con alguno de sus familiares indirectos o directos. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos, por medio de estos informes especiales que emite, pues precisamente tratamos de vigilar y supervisar que todas las casas hogar, ya sean públicas o privadas, se garanticen los derechos de los niños.
¿Cuáles derechos? Pues obviamente nosotros, una vez que hicimos un análisis de los instrumentos internacionales, nacionales y nuestra legislación local, es que extrajimos los principales derechos de los cuales se deberían de garantizar en estas casas hogar. Entre ellos son como los que ya mencioné anteriormente, el derecho al desarrollo, a la supervivencia, a la educación, a la salud, a la nacionalidad, a la identidad, a tener una familia, entre unos tantos, y que de esos mismos derechos se devengan otros subderechos que ya supervisamos en estos actos que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos. Qué difícil se presenta la situación cuando se supone que ya es un derecho con el que naces, pues no es un derecho que te esté dando una ley. Las leyes que están surgiendo es para que se respete ese derecho, porque hemos sido como sociedad y como autoridades también omisos para poder otorgar esos derechos a estos niños, ¿no? Para que se les respeten sus derechos. Todo, sociedad y en el ejercicio público también. Bien lo decía, ¿no? Este estudio no solamente tiene que ver con esas casas hogar que ya conocemos, ¿no? El Cabañas, etcétera, sino que también con las privadas, porque en su gran mayoría estos espacios son privados, ¿no? El gobierno no ha tenido la capacidad para poder darle albergue a todos estos niños que tienen, pues no están con su familia de origen, como lo comentó. Es tiempo de hacer una breve pausa. 3030-5307, lo invito a que se quede con nosotros porque vamos a conocer esta ley. Es bien importante que sepamos cuáles son los derechos de nuestros niños, porque se pueden violentar. ¿En dónde? En una institución de salud, en una institución educativa, simplemente en la vía pública, en un espacio deportivo, por ejemplo, y usted tiene pues la responsabilidad de hacerlos valer ante la autoridad y en todo caso, cuando hay una violación, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Volvemos de la pausa. C7, Derechos Humanos. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos que tenemos el teléfono 3030-5307 porque queremos saber si de verdad le resulta interesante saber que se está discutiendo en el Congreso del Estado de Jalisco una adecuación a la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes en México, una ley que también aplica para el Estado de Jalisco, le repito, con sus ajustes. Vamos a hablar precisamente sobre esos ajustes en la parte legal con la diputada Yolanda Rodríguez. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Congreso del Estado. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, con el gusto de saludarte y de saludar a todos los que nos ven. Qué importante es ligar el conocimiento internacional, ¿no? Que los derechos deben ser y son internacionales, ¿no? Son universales. Y de repente tomarlos y plasmarlo en una localidad como es el Estado de Jalisco. ¿Qué importancia, maestro Iván, si nos quieres decir, por qué le debe a la gente importar conocer lo que se está haciendo en materia de derechos de los niños? Así es, hay que recordar, Trini, diputada, que con motivo de las recientes reformas constitucionales del 2011, que precisamente es conocida como la reforma de los derechos humanos, en esta se elevan a rango constitucional, se les da un reconocimiento en nuestra ley fundamental a los derechos humanos, de tal forma que ahora, a lo igual y a la par que los instrumentos internacionales deben de ser aplicados y obligan a las autoridades, en este caso al Estado mexicano, al respeto y a garantizar estos derechos. Como tú lo comentas, hablar de los derechos de los niños es hablar de derechos integrales de la humanidad, de los seres, de las personas. No podemos seguir viendo a los niños, como lo hablamos en el primer segmento, como entes en progreso, en desarrollo. Los niños son niños y como niños deben de ser tratados como personas, como cualquier, con sus derechos, con sus deficiencias y como los puede tener también los adultos. Los niños deben de ser tratados igualmente como personas y respetarles y garantizarles esos derechos que vienen consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Hay que recordar también que a recientes fechas, si mal no recuerdo, en el año 2012 también se creó el protocolo de actuación por parte de la Suprema Corte de Justicia
para los impartidores de justicia en los casos en que intervinieran niñas, niños y adolescentes. Esto habla pues de la obligatoriedad que ahora el Estado mexicano y todas sus autoridades están obligadas a garantizar por el respeto irrestricto de los derechos de estas personas que son los niños y las niñas. Y que a nuestro aparato legislativo local le obliga a hacerla funcionar en Jalisco. Bueno, como ya se comentaba aquí, es muy importante armonizar la legislación. Hay acuerdos signados por México como país de respeto a los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Ya se hizo la reforma en materia federal. Ahora nos toca a quienes somos diputados y diputadas locales en este Congreso armonizar la legislación, para que no se contraponga la legislación federal con las legislaciones de los estados y sobre todo para que en esta coordinación que se vayan a hacer de esfuerzos por tener una política integral para la protección de las niñas, niños y adolescentes, haya armonía, que no se contrapongan y sobre todo que se puedan crear políticas públicas eficaces para la protección de la niñez. De esta ley general, ¿ustedes cuáles son las adecuaciones que están haciendo? ¿En qué artículos y en qué consisten estas modificaciones? Mira, el pasado 30 de enero yo presenté en mi calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Familia. Estamos planteando abrogar la legislación en la materia que tiene que ver con la supresión total del cuerpo y crear una nueva ley. Háblenme en términos en español, para que todos podamos entender. ¿Qué significa esto? Actualmente nosotros tenemos una ley que es necesario, es una ley que se hizo en el 2003 y esta ley ha tenido diversas modificaciones, inclusive pensar que para los niños es un derecho también conocer sus derechos, pensar que los niños en algún momento se puedan aprender sus derechos o que sea una ley accesible que hasta los niños y niñas pueden consultar. Hay partes que tienen que ver con artículos, que hablar de cuarter, de quinties, sexties, pues ¿qué es eso, no? Creo que ya se debe de hacer una nueva ley que incorpore, estamos planteando derogar la anterior. Para cambiar la forma. Sí, para crear una nueva ley con los avances que tengamos, porque además esta legislatura hubo avances importantes, sobre todo en la guarda y la custodia compartida, en los regímenes de visita y convivencia y en los deberes de crianza, el decálogo que se creó. Y bueno, todas estas reformas trascendentes que ya existían en Jalisco, vamos a crear una nueva ley y estamos planteando el día 27 de febrero, de este mes, hacer una mesa con expertos y especialistas para que vayan y nos den sus puntos de vista sobre la ley que presentamos, que de alguna manera va a ser como el documento base para que también vamos a hacer otro foro de consulta, pero ese ya es más abierto a la ciudadanía, ese va a ser el día 25 en el Congreso del Estado, para que también cualquier persona no necesita ser experta en los temas, solamente que le interese ese tema y en ese foro de consulta pues vamos a presentar la iniciativa para que a partir de esa iniciativa que recoge los avances más importantes que tiene la legislación en el Estado, podamos crear una nueva ley con las adecuaciones que tenemos que hacer a nivel federal, que se están recomendando, que tiene que ver con la creación de una procuraduría para la protección de los derechos de las niñas y niños, que tiene que ver con elaborar un programa estatal y también se deberán crear programas municipales. Y bueno, yo creo que es muy importante este análisis y esta discusión que nos podamos dar los jaliscienses. Aquí quiero poner sobre la mesa, entonces, Jalisco ya tiene una ley. Ya la tiene. Pero esa ley va a quedar obsoleta, se va a dejar a un lado. ¿Por qué entra esta ley federal con las adecuaciones? La ley federal nada más regula, es en materia federal. A nosotros los diputados locales tenemos la obligación y la competencia para hacer las leyes locales y esas las hacemos nosotros los diputados. Hay algunos conceptos que nos están haciendo recomendaciones a nivel federal
para que se adecue a la legislación local, porque los únicos que podemos hacer las adecuaciones somos los locales. Claro, claro. Con estas recomendaciones y aprovechando que se tiene que hacer esa armonización, pues vamos a abrir a consulta para que los ciudadanos nos digan y las personas interesadas en los temas. ¿Sabes por qué le pregunto? Porque estábamos hablando de los 180 días durante la pausa, ¿no?, que tienen después de haberse hecho pública ya la ley a nivel federal, pues tienen 180 días que están corriendo a partir de diciembre del 2014. El 4 de junio concretamente, si no me falla la memoria, se vence el término. Pero para esto te quiero decir, porque también en esto no crees que nomás estamos esperando a ver a qué horas nos dicen a nivel federal. La Comisión de Desarrollo Humano ya tenía 4 meses trabajando la iniciativa de ley, a que presenté el pasado 30 de enero. Nada más estábamos esperando a ver cómo se daba la reforma federal para hacer las adecuaciones. Que nos quedamos en esa pregunta Sí. hace un momento, ¿no? Y yo interrumpí. Esas adecuaciones, ¿cuáles son? ¿A qué se refieren? Mira, hay temas, ya lo comentaba, que es importante que se conserven, que son reformas que ya se aprobaron, que inclusive Jalisco es uno de los estados más avanzados en materia de guarda y custodia, porque ahora la custodia puede ser compartida. Además, se establecen un decálogo de los deberes de crianza, que son como unas líneas conductoras por donde debe uno de orientar a los hijos. Nos quejamos mucho que en la sociedad hay una pérdida de valores, pero hay muchos valores que desde la familia se deben de inculcar y se deben de observar. ¿Y cuáles son los puntos que deben funcionar o que se aplican para Jalisco? Mira, ese decálogo de los deberes de crianza es una reforma que se hizo el año pasado y que se debe de incorporar a la nueva ley que vamos a crear. Habla de la corresponsabilidad humana, habla de la solidaridad humana, habla de la no discriminación, porque también nosotros vivimos en una sociedad que discrimina. Te pueden discriminar porque perteneces a un determinado grupo social o hasta por cuestiones físicas. Y bueno, hay muchas cosas que desde la familia tenemos que inculcar y que tienen que ver con la igualdad. Y es que se me hace y la no discriminación. Tan interesante porque estamos hablando de asuntos intangibles, pues, de asuntos que tienen que ver con una cultura, que tienen que ver con una forma de actuar, de comportarnos, de tratar a nuestros niños, de tratarnos como sociedad, y ahí parece que se me empieza a complicar un poquito, pero lo podemos resolver después de la pausa. 3030-5307 y regresamos. C7, Derechos Humanos. Bueno, estamos hablando de esta ley que de verdad resulta hablar de leyes un poquito complicado, sobre todo cuando tratamos de sintonizarnos en la práctica diaria. Cuando hablamos de custodia, ¿cuál es la práctica de los jaliscienses respecto a la custodia de los hijos? ¿Qué hacemos, Iván, todos los días de forma viciada, de forma errónea? ¿Cuál es nuestra conducta de todos los días? Bueno, definitivamente hay que reconsiderar, Trini, que los primeros obligados frente a los hijos son los padres. En el seno de la familia, que es el primer núcleo de la sociedad, somos los primeros obligados en respetarles todos sus derechos, inculcarles valores, principios, moral, que de hecho muchos de los principios de las declaraciones de los instrumentos están sustentados propiamente en los valores de la sociedad, en los valores de la familia. Obviamente el Estado, ante la ausencia y carencia de los cuidados parentales y familiares, pues obviamente tiene que salir al quite para garantizarles estos derechos. Es cuando el Estado, por mandato de la autoridad, desincorpora a los hijos de la familia por haber sido violentados en cualquiera de sus modalidades, y el Estado los adopta, es decir, adquiere la custodia y en su momento puede llegar a adquirir la tutela si se llega a un procedimiento jurídico de pérdida de la patria potestad. En ese sentido, el Estado se hace responsable de estos niños para garantizarles todos esos derechos que tenían en familia, como son muchos de los que ya mencionamos en los segmentos anteriores. Y una vez así, lo primordial es que el niño no debe de creer
que debe de crecer en instituciones de guarda y custodia. No, el niño tiene derecho a creer en una familia. Por ello, el Estado es el primer responsable de resolver de manera inmediata y lo antes posible la situación jurídica de los niños para que estos tengan derecho a ser otorgados a una familia sustituta que se encargue de garantizarles esos otros derechos, obviamente previo a un análisis, a una investigación, a diversos dictámenes e investigaciones que tiene que hacer la autoridad competente para garantizar que ese niño pueda ser incorporado a esa familia nueva que va a tener. En ese tema, ¿nuestra ley en Jalisco lo va a prever? ¿Están ustedes capacitados con toda la maquinaria para darle esa atención, esa seguridad, esa certeza a los menores? Eso es lo que se está planteando. Okay. Y hay, lo que te comentaba hace rato, en Jalisco se hicieron reformas importantes que se van a trasladar a esta nueva legislación. Quiero también comentarte que el día 27 ya nos confirmó la asistencia, viene la representante de UNICEF, Isabel Crowley, viene precisamente a apoyar todo este trabajo que estamos haciendo para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto solamente tiene que ver con la consecución de un trabajo que se ha estado haciendo ya. Por ejemplo, ahí ustedes trabajan de forma coordinada y tiene mucho que ver el ejercicio de esta Procuraduría del Menor o hasta la misma Fiscalía, etcétera. Ustedes van a capacitar, ¿se van a encargar el legislativo de crear programas donde todo mundo entienda esta nueva ley? No, nosotros no somos, nosotros hacemos la ley. A quien le toca hacer eso es al sistema DIF. Concretamente estamos trabajando precisamente para la organización de estos trabajos y de este evento. Hay mucha comunicación con el DIF en el estado y precisamente ellos están haciendo aportaciones muy importantes para enriquecer estos trabajos. Hay otro fenómeno en nuestra sociedad y lo estamos ejemplificando para que la gente entienda hasta dónde. Cuando padres de familia se divorcian, empieza un jaloneo entre el papá y la mamá, poniendo el hijo de un lado o de otro, creándole cierto odio sobre la otra persona, ¿no? El papá o hacia la mamá, dependiendo de dónde se quede el hijo. La mamá le habla mal al hijo del padre, ¿no? Es que no nos da dinero, es que nos tienen el abandono. ¿Cómo se le llama a este fenómeno? Que ya tenemos una ley aquí en Jalisco. Sí, fíjate que yo fui la que presentó la iniciativa e hizo la ley. Y tiene que ver con, primero describe esta conducta. Esta conducta tiene que ver con la alienación parental, que es lo que acabas de decir. Ese es el término legal. Sí. Pues. No se nombra como tal en la legislación, pero se describe la conducta que es sembrar odio, rencor o rechazo por cualquiera de los progenitores, y este proceso se da en el momento de la separación de la pareja. Y a veces se les olvida que los que se separan son ellos. Es derecho de los niños convivir con ambos padres. Y ahí como la ley pudiera pretender resolverle al niño esta situación. Bueno, este es un tema que precisamente la autoridad es la que tiene que, y ahí es como que uno de los primeros puntos importantes de la legislación que ahora se refuerza con la nueva ley que vamos a crear, que tiene que ver con escuchar la opinión. Cuando hay un conflicto en una pareja es muy importante que la autoridad escuche la opinión de la persona menor de edad, y que si hay alguna persona menor de edad que sufre alienación, una de las cosas que puede hacer la autoridad es proporcionarle orientación y apoyo psicológico. Esto es en cuanto a la relación de familia, pero el niño tiene derecho a otras cosas. Es correcto, precisamente una de las cosas que se deben de observar tiene que ver con los deberes de crianza, hace rato también mencionaba, y los deberes de crianza no son otra cosa más que un resumen de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver con pues el derecho a la vida y al sano desarrollo, que tiene que ver con el derecho a la identidad, el derecho a la familia. Tener una familia es un derecho, más allá que si estés tú juntas o estén separados. Y bueno, yo creo que este es un tema muy importante para el estado de Jalisco, sobre todo porque aquí por primera vez
se empieza a escuchar por parte de la autoridad la opinión de los menores. Esta ley que pretendemos crear y una de las reformas que también ya se dieron a nivel federal es propiciar una niñez más participativa. Y en el caso de que la autoridad no tome en cuenta la opinión de la niñez, porque además es una exigencia que ya se está dando en varios espacios de la sociedad, que se escuche a la niñez, la opinión de la niñez también. La autoridad deberá dar cuenta por qué se está tomando tal decisión, en base a qué, y si se escuchó o no, y por qué no se escuchó, ¿no? Pero se tiene que generar una niñez más participativa. Híjole, qué difícil es ponerlos ante autoridades, son mayores. Ahí nos está violentando los derechos internacionales. Por ejemplo, imagínense en un juzgado al chiquito tratando de resolver un problema que tiene que ver con la relación con los padres de familia. Iván. Es que no va a resolver el problema el niño. Efectivamente, hay que hacer una clara diferenciación acorde a la doctrina. El derecho de los padres es el derecho a la procreación de la familia, pero el derecho a tener una familia es un derecho del niño. Es el derecho del niño a vivir en familia, no es de los padres. En ese sentido, cuando una familia es desintegrada o el vínculo matrimonial es disuelto, el juez que será de lo familiar, que será la autoridad competente para disuadir la controversia, tendrá la obligación verificar que se le garanticen sus derechos, de los cuales ya hemos hablado, al niño o a la niña para que quede con el padre o con la madre, con el que mejor convenga. Obviamente lleva un derecho preferencial la madre, pero ante la situación o circunstancia de que la madre no dé un sano desarrollo, atente contra el niño, atente contra su moral, será la forma de perder el derecho, pero tendrá que ser por declaración judicial. Pero en ese sentido, enaltezco pues la situación de que el derecho es de los niños, El derecho a tener una familia es del niño, atendiendo el interés superior del niño. Yo cuando preguntaba era porque si la autoridad debe escuchar al niño, ¿hasta dónde está este límite de ponerlo en una situación vulnerable al menor o al adolescente? Así es. En una situación donde tenga él que hablar con la autoridad. Precisamente, Trini, si me lo permites, en el contexto internacional y en las legislaciones locales, ya viene establecido precisamente en la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes, el derecho de audiencia, el derecho a opinar, el derecho a ser escuchados los niños dentro de los procedimientos. Es decir, que no por ser menor de edad, o sea, menor de 18 años, la autoridad y los padres deben de resolver la controversia. Sí, pero siempre y cuando sí haya sido escuchado previamente a la niña o al niño, donde él pueda manifestar libremente lo que piensa, lo que quiere, lo que espera de su vida, para que pueda ser o continuar con su desarrollo armónico. Hay temas, además de por ejemplo, la disolvencia de un matrimonio, que tiene que ver con la vida sexual de los niños y de los adolescentes. El año pasado hubo un revuelo porque se le daba la ley, y quiero que me aclarar el punto, ¿no?, donde el niño tenía esta libertad de poder decidir sobre su vida sexual, y los padres de familia, la sociedad en general, las asociaciones de padres de familia del círculo educativo, dijeron, a ver, alto, ¿no? Si son niños, niñas y adolescentes, no tienen la capacidad moral para decidir sobre su sexualidad. Y restaban, al parecer, ¿no?, esta autoridad del padre de decidir sobre la vida de un menor. Se modificó, se cambiaron términos que la hicieron más acorde a la cultura y a las necesidades de nosotros los mexicanos como padres de familia. Vamos a hablar del tema también al regresar de la pausa. 3030-5307 y volvemos. C7, Derechos Humanos. Nos quedamos con la pregunta sobre los derechos sexuales de los niños, que el año pasado de verdad que se puso el dedo en la llaga
¿Qué fue lo que sucedió, Iván? Si nos puedes platicar rapidísimo y en qué terminó todo esto, ¿no? Cuando hablamos de los derechos sexuales de los niños. Parece que los niños no tienen sexualidad, ¿no? Ni los adolescentes. Bueno, en todo esto, Trini, hay que apostarle a la cultura del respeto de los derechos humanos. Es decir, todas las personas tienen derechos como tienen obligaciones, tanto los padres como los hijos. Lo que se estuvo discutiendo y analizando en la Cámara de Diputados y que ha repercutido en todos los estados es sobre quién puede ejercer los derechos sobre los niños. Yo lo dejaría en el sentido de que se han creado criterios, así lo dejaría yo, orientadores. Los padres no pueden obligar, no pueden someter, no pueden exigir un cumplimiento o una obligación sobre el interés superior del niño. El niño tiene derechos, tiene derecho a que se le escucha, a decidir, a la libertad, y la libertad en todos los términos. Tiene derecho a su sexualidad, tiene, Hablando de sexualidad, perdóname que te interrumpa, si yo quiero estudiar ballet, el papá le va a decir que, por Dios, tú te vas al fútbol americano y te me haces hombrecito, ¿cierto? Así Cuando es. hablamos de derechos sexuales, ¿sí? Estamos hablando de esto. A veces, desafortunadamente, pudiera pensarse que los hijos podrían ser víctimas de los propios padres por el sometimiento o la misma contraposición, lo platicábamos hace unos momentos, de los padres, de lo que un padre o una madre quiere a los niños. A los niños se les debe de respetar, tienen su libertad de todos los derechos, la libertad de su derecho a la salud, a la sexualidad, a la educación, por supuesto, estudiar lo que quieran, lo que mejor les convenga, lo que les guste. ¿Para qué tener en lo futuro niños reprimidos, sometidos, sobajados y donde se les pisoteen sus derechos? Porque esto, como lo hemos platicado hace unos momentos, como es transgeneracional o de culturas, esos niños que crecen y se desarrollan bajo ese contexto va a ser lo que van a replicar cuando lleguen a ser padres, ¿no? ¿Cómo le decimos, diputada Yolanda, a los padres de familia que nos están escuchando, a los futuros padres, que no significa que el padre ya no tenga cierto derecho sobre el cuidado y la educación y el manejo de sus hijos menores de edad? Bueno, yo lo que diría es que legalmente se ha reconocido que a raíz de las reformas que se han hecho, que los niños y niñas son personas con derechos de entrada y que como son personas con derechos es importante respetarlos y también es importante que en la familia propiciemos una niñez más participativa. ¿Y el padre de familia dónde queda? Porque yo quiero peinar a mi hijo y que vaya bien peinado a la escuela, pues no me gusta que use los pelos parados, ¿no? O yo quiero que mi hijo se limpie bien los zapatos, yo quiero que mi hijo limpie el cuarto, yo quiero que mi hijo coma y estudie y vaya. ¿Sí me explicó? O sea, el padre mexicano quiere educar a su hijo poniendo estos tipos de ordenamientos. ¿Dónde está ese límite para que la gente entienda que no pierdes este derecho de cuidar a tus hijos, pero también lo tienes que hacer dejándolos en libertad? Está como que medio difícil encontrar el punto medio, pues. No, mira, yo creo que la primera cosa que tenemos que tener claro es que nosotros como padres o madres tenemos obligaciones concretas y específicas con nuestros hijos, que tienen que ver con la protección de ellos como personas, sus derechos, y también es importante tener claro, nosotros como padres, que ellos también tienen derecho hasta opinar, derecho al juego, al esparcimiento. Pero también en esto hay algo que comentábamos hace rato, que tiene que ver con los deberes de crianza. O sea, son líneas orientadoras de lo que se deben de inculcar en los niños o niñas. Tiene que ver con valores, tiene que ver con, precisamente también con este límite, el respeto también a los derechos de los otros. No nada más es, yo tengo todos los derechos, pero también los derechos terminan donde empiezan los de otros. ¿Y cómo puede un niño a través de la ley hacerla efectiva? Me imagino un pequeño
¿no? Donde no tiene acceso a través de sus padres a la ley y ya tiene 12 años, 15 años, ya tiene capacidad para tomar un teléfono o para ir con una autoridad y decir, padezco, sufro, tengo esta situación en mi familia y yo quiero arreglarla. ¿Puede un niño llegar con la autoridad y pedir este auxilio? Claro. Déjame decirte, Trini, Iván. al respecto que precisamente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco tiene un instituto de investigaciones y capacitación donde nos encargamos de sensibilizar todos los criterios que tienen que ver con la cultura de los derechos humanos. De hecho, el sector educativo, que obviamente lleva implícito a los niños, es el sector más capacitado en el cual se le difunden y se le hacen conocer sus derechos humanos. Déjame decirte una experiencia muy personal. En días pasados mi hija me invitó a que diera, ella me invitó para presentar a su papá ante sus alumnos, entre sus compañeros, como todos los padres y de los compañeros. Fui y les hablé precisamente de lo que hacía y de los derechos que tienen de los niños. Te voy a decir que una niña se paró y dijo, llegando a mi casa voy a hablar seriamente con mi mamá, después de saber mis derechos. Precisamente lo había comentado la diputada hace unos momentos, los niños tienen derecho a estar informados, a conocer sus derechos y a que se les respeten. Ciertamente no tendrán la capacidad jurídica, pero sí hay instituciones donde ellos pueden acercarse para hacer valer y hacer que se les respeten sus derechos, y las autoridades adquirirán la tutela para ejercitar las acciones pertinentes para garantizar la protección y defensa de esos niños, sobre todo cuando se les violentan en familia o en la sociedad. Ellos pueden ir a ejercitar sus derechos a través de interpósita persona, pero claro que deben de ser escuchados y todas las autoridades estamos obligados a defenderles sus derechos. Y ahí está la figura de la Procuraduría del Menor. Sí. Entre otras tantas. Sí. Yo entiendo que ustedes hacen las leyes, pero también tienen que hacer los reglamentos, ¿no? No, los reglamentos le tocan al Ejecutivo, Ah, ok, al correcto. Ejecutivo del Estado. Nosotros nada más hacemos la ley. Ah, entonces sería ya otro tema, ver cómo todo este planteamiento de lo que estamos hablando ahorita, pues se va a tener que hacer real, ¿no? El reglamento sirve para eso, para poder ejercer una ley. El reglamento precisamente lo que hace es pues, regular lo que dice la ley, las competencias de lo que le toca al Estado y lo que le toca a los municipios. Y precisamente esta iniciativa que planteamos y que se va a discutir el próximo 25 de febrero ahí en el Congreso del Estado, y luego posteriormente en la mesa de especialistas el 27 también en el Congreso, esta iniciativa eso es lo que está planteando, ¿no? Las diferentes, que se debe de crear un programa estatal con acciones concretas y específicas para proteger los derechos de las niñas y niños, pero también se debe crear un programa municipal, porque luego hay acciones que unos municipios hacen y otros no, y debe de haber como armonía entre el programa estatal, el nacional, el estatal y los municipios. Pero cuando estamos hablando de que esto viene a futuro, no quiere decir que en el momento no se esté actuando y no tengamos una ley de protección a favor de los niños. No, niñas, ahorita se está trabajando, pero lo que se quiere es mejorar lo que ya tenemos. Exactamente, y lo aclaro porque nos hablan de Tlaquepaque, voy a omitir el nombre porque lo vamos a dejar que lo haga la atención Derechos Humanos. Comenta este señor, mi esposa me abandonó, me dejó a mis 3 hijos, tiene comunicación con los niños, pero solamente los inquieta llamándoles y queda de volver a llamarlos y no lo hace. Quisiera saber qué puede hacer para que sus hijos no sufran y él pueda superar una etapa de depresión. ¿El gobierno tendría la obligación de atender este problema? Definitivamente, todos los niños que pasen por una transición de esta naturaleza, independientemente de la situación que resuelva una instancia jurisdiccional, existen los sistemas DIF municipales o estatales. Él puede acercarse al DIF de su municipio a que los niños reciban atención psicológica para el abordaje de esta situación familiar por la cual está transcurriendo la familia. Obviamente, podría acercarse a estas autoridades. Nos hablan también del SAUS, ¿dónde se puede informar sobre abandono de niños que los dejan encerrados todo el día en casa? ¿A dónde? ¿La Fiscalía? Bueno, tiene opciones, puede a la
Dirección de Seguridad Pública de su municipio, reportar la situación en abandono que frecuentemente viven los niños. Pueden reportarlo al sistema DIF municipal para que hagan una investigación por conducto de las áreas de trabajo social. Puede denunciarlo también a su vez a la Fiscalía Puede ser una llamada General del anónima si Estado. usted no quiere tener un problema con los vecinos. Así es, definitivamente. Todas las autoridades pueden tener conocimiento. Hay que recordar que para la comisión de delitos en los cuales pudieran estar sujetos, cualquier persona puede denunciar. Ok, muchísimas gracias, diputada Yolanda Rodríguez, por estar con nosotros esta mañana y estaremos pendientes de la aprobación, modificaciones que se hagan a nuestra ley local, por supuesto. Y Muchas muchísimas gracias, Iván Félix Vallejo Díaz, quinto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, Trina, gracias. diputada. Un tema que Muchas gracias. tiene mucho de qué hablar. Lo espero Sí. en punto de las 13:30 horas de Noticias al Momento. Gracias por habernos escuchado. C7, Derechos Humanos.